Bienvenidos a otro viaje virtual. En esta ocasión vamos a viajar por Egipto, un viaje cultural. ¿Dónde se encuentra Egipto? Pues todos sabemos que está en el continente africano y aquí en la imagen lo vemos pintado de verde. Si nos acercamos un poquito más, la capital de Egipto es el Cairo y ahí aparecen también algunas ciudades destacadas. ¿A cuánta distancia se encuentra de España? Pues si fuésemos en avión, desde Madrid tardaríamos unas 8 horas. ¿Y cuántos habitantes hay en Egipto? No, 98 millones de habitantes, más de 98 millones de habitantes. ¿Y qué idioma se habla aquí? Pues oficialmente es el árabe estándar, pero hay otras 12 lenguas que también se hablan mucho en Egipto. Y vamos a conocer ahora un poquito de la cultura egipcia. Lo que más nos llama la atención, que casi todos conocemos, son los jeroglíficos. Jeroglíficos significa escritura sagrada o escritura de los dioses, y en esta imagen vemos lo que representan las letras que se representan con algunas imágenes. Más detalles interesantes. Fue en 1799 cuando se encontró la piedra de Rosetta que se pudieron interpretar los jeroglíficos de manera correcta, porque hasta ese momento no se habían interpretado de manera correcta, ya que se creía que eran solo ideográficos, o sea, que una imagen representaba esa imagen. Pero más tarde se descubrió que no, que existen miles de jeroglíficos, que muchos quieren decir lo mismo y que también pueden representar letras o conjunto de letras o de palabras. Esta piedra de Rosetta es una inscripción en griego y en egipcio, está en jeroglífico y también en demótico del rey Ptolomeo V, y entonces se pudo descifrar los jeroglíficos de una manera más correcta. Los jeroglíficos se usaron durante un periodo de más de 3.600 años y hoy en día es verdad que somos capaces de interpretarlos más o menos, pero no somos capaces de saber cómo se pronunciaban en aquel entonces. En la imagen que aparece a la derecha de un jeroglífico de un pato, lo que vemos es que ese jeroglífico, por ejemplo, puede representar un pato, a veces un pato representa un pato, pero otras veces cuando aparece al lado de otra figura, por ejemplo el círculo que aparece ahí, significa algo completamente diferente. ¿Qué nos han dejado los egipcios? Bueno, muchas cosas. Los egipcios eran muy inteligentes y muy inventores. Entre otras cosas nos dejaron las llaves, las cerraduras, los peines, las tijeras, las pelucas, el maquillaje, la pasta de dientes. Les gustaba mucho cuidarse y eso se reflejó en todos los inventos que ellos desarrollaron. Además también Egipto fue gobernado por 31 dinastías y los mismos faraones eran considerados dioses. Las pirámides, que a todos nos gusta tanto ver, todavía hoy siguen siendo un misterio. No se sabe por qué se construyeron, cómo se construyeron, qué hay en el interior, siguen siendo un misterio hoy en día. También había muchísimos animales sagrados, entre ellos el gato. Estaba penado con pena de muerte asesinar a un gato y a muchos otros animales. Y las pirámides de Giza o de Keops, que la vamos a ver ahora, es la más famosa de Egipto. Tiene 140 metros de altura y durante 3.800 años fue el monumento más alto del mundo. Pero es que cada bloque pesa varias toneladas y tiene millones de esos bloques, así que imaginaos, es una de las maravillas del mundo antiguo, la única que se mantiene en pie. Entonces, sabiendo toda esta información, vamos a empezar nuestro viaje. Empezamos en el Cairo. Aquí vemos el conjunto de las pirámides de Giza, la pirámide de Keops, la de Kefren y la de Mykerinos. La pirámide de Keops es la más grande, la primera que se construyó, la que está en el centro. También se la conoce como pirámide de Giza. Y las otras dos, la de Kefren y la de Mykerinos, se construyeron respectivamente, son el hijo y el nieto de Keops. Y se construyeron después de esta. El conjunto lo forma también la esfinge, que vemos ahí en este plano, visto desde arriba, y el tiempo que tiene la esfinge todavía hoy sigue siendo un misterio, no se sabe cuándo se construyó. Está hecha en una piedra caliza y el cuerpo estuvo durante mucho tiempo enterrado en la arena y por eso se ha mantenido tan bien. Y la cabeza está hecha de una piedra tan dura que ha hecho que se mantenga a lo largo del tiempo. Ahora mismo la vemos en ese color, pero en su momento tenía muchísimo más esplendor, el cuerpo era de un color rojo
y la cabeza era de listas blancas y azules. Y hoy en día todavía se ven algunos vestigios de esa pintura, aunque obviamente pues ya no tiene nada que ver con lo que era en el pasado. ¿Y la nariz? ¿Qué ha pasado con la nariz? Pues todavía sigue siendo un misterio. Nadie sabe qué es lo que ha pasado, por qué no tiene la esfinge nariz. También, otro detalle interesante es las 3 pirámides pequeñitas que hay delante, son las pirámides de las reinas, construidas para las reinas egipcias, y también había 5 fosas para las barcas solares, que las veremos más adelante, pero primero vamos a ver cómo se veían, una imagen de cómo se verían las pirámides en el antiguo Egipto. Ahí vemos que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Estaban cubiertas de mármol blanco y tenían un esplendor pues, que obviamente se ha perdido con tantísimos años. Además estaba rodeado de muchísima más vegetación, todo mucho más cuidado, un esplendor que ahora mismo no nos podemos ni imaginar. Y como hemos dicho antes, es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y es la única que se mantiene en pie hoy en día. Lo que decía antes, las barcas solares que se cree que llevaban a los faraones cuando morían desde su casa hasta la tumba a través del río Nilo. Seguimos nuestro viaje, vamos a empezar el crucero por el Nilo. Este río sabemos que es el más largo del mundo y cada año los egipcios esperaban con muchísima ansia las crecidas del Nilo, que eran los que le ayudaba a mantener las cosechas. Estas crecidas se producían porque el hielo de las montañas se derretía y hacía que las aguas del Nilo crecieran, y eso le daba la vida al pueblo egipcio. ¿Qué fauna encontramos en el Nilo? Pues, por ejemplo, la perca del Nilo, los cocodrilos del Nilo, la tortuga de caparazón blanco del Nilo, animales muy curiosos que no estamos acostumbrados obviamente a ver. Y durante este crucero vamos a ir parándonos en algunos templos que son los más famosos de Egipto. El primero, el templo de Edfu. Este templo está dedicado al dios halcón Horus y es uno de los más importantes del país y el que está mejor conservado. Se tardó casi 2000 años en construirse, o más de 2000 años en construirse, y por lo tanto, cuando ya se estaba terminando de construir, vino la invasión romana y por eso podemos ver en el templo algunos restos de estilo grecorromano que los romanos terminaron de construir. Otro templo, el templo de Kom-Ombo. Este templo está dedicado a los dioses Sobek y Horus y es muy curioso porque es completamente simétrico. Ya que está dedicado a los dos dioses, pues es completamente simétrico en las dos partes. Además, el dios Sobek es un dios con cabeza de cocodrilo, se dice que es el dios del Nilo y también el creador del mundo. Y este templo se encuentra al lado del río y dice la mitología egipcia que el sudor de este dios es el que creó el río Nilo y al final también por el que crearía a todos los egipcios. El templo Philae. Este templo está dedicado a la diosa Iris, es el más bonito y también se le conoce como la perla de Egipto. Y aquí en este templo se encuentran los últimos jeroglíficos que hay en el país, porque fue el último templo que se abandonó. Además, cuando vino la invasión romana también construyeron muchos monumentos en honor a dioses egipcios. En este tiempo las religiones se mezclaban y lo mismo los egipcios adoraban dioses romanos como los romanos adoraban dioses egipcios. Aquello era indiferente. Seguimos. El templo Abu Simbel. Este templo es muy curioso y muy interesante incluso para nosotros, para los españoles. Es un templo que estaba oculto bajo la arena. Es el templo de Ramsés II y de su esposa Nefertari. Se descubrió en el 1813 y se quiso trasladar porque estaba muy cerca del río y para que no se inundara,
se quiso trasladar un poquito más alto. Para poder trasladar un templo de estas dimensiones hacía falta muchísimo dinero y mucha mano de obra y personas capacitadas para ello. Esos fondos vinieron de distintos países del mundo, entre ellos España, y Egipto le quiso hacer un regalo a estos países. A España nos regaló el templo de Devot, que está en Madrid y que seguramente muchos de nosotros habremos visto. Y para terminar vamos a dar un paseo en esta especie de barquito que se llaman faluca por el río Nilo. Imaginad hacer este paseo al atardecer. Y terminamos visitando la cantera de granito rojo en Asuán y el obelisco inacabado. De esta cantera salían los bloques que pesaban toneladas para construir las pirámides de Egipto. Como hemos dicho, todavía sigue siendo un enigma cómo construían esas pirámides con estos bloques tan pesados, cómo los transportaban. Y este obelisco, que se conoce como el obelisco inacabado, uno de los monumentos que más llaman la atención de Egipto, quiso ser el más alto del mundo y lo hubiera conseguido, pero no se consiguió poner en pie, se ve que se resquebrajó y no se consiguió terminar de poner en su sitio. De todas formas sigue siendo un atrayente turístico que todo el mundo cuando visita Egipto, pues lo visita. Y hasta aquí nuestro viaje virtual por Egipto, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente viaje.